Primera de Corintios, capítulo 1, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Hemos leído, Señor, esos 3 versículos que creemos, Señor, que tú tienes palabra, Dios del cielo, para este pueblo. Señor, una vez más te pido, Señor, te ruego, te suplico, Señor, oh Dios del cielo, que tú tengas misericordia de este vaso tan débil y que tú le uses, Padre. Espíritu Santo, te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a este pueblo a través de un vaso, Señor, quebrado, Señor, y de una débil vasija. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Muy bien, como ya decíamos, vamos a estar hablando durante todo el año a una iglesia saludable en medio de un mundo enfermo. Y ese es el mismo tema que le hemos puesto a este sermón en esta mañana. Una iglesia saludable en medio o en un mundo enfermo. Y antes de nosotros iniciar a predicar, hay que hablar un poquito del contexto histórico y cultural de esta región. Lo importante es, mis hermanos, que nosotros sepamos en brevedad qué era Corinto. ¿Qué era Corinto? Corinto era una ciudad griega, una ciudad que tenía 2 puertos marítimos, y eso hacía que Corinto pudiera ser un lugar, pudiera ser una ciudad completamente comercial. Ahí se realizaba mucho comercio, porque de diferentes países venían y podían alojarse ahí y podían hacer intercambios comerciales. Muchos países o muchas ciudades iban y se alojaban en Corinto. Y Corinto, por eso era un lugar céntrico. Y el Señor decide formar siempre la iglesia, la buscaba ponerla en lugares céntricos. Y por eso en Corinto el Señor llama al apóstol Pablo para que levante esta iglesia en este lugar. De manera que al haber tantas ciudades que iban ahí y que hacían comercio ahí, Corinto estaba lleno de muchas culturas. Estaba completamente invadido de culturas extranjeras y de culturas distintas. Entre esas culturas estaba el judaísmo. Corinto era como un New York hoy, donde todos los países van porque es un país donde el comercio es bueno, donde la economía es buena. Y en esa ciudad, ahí el Señor levantó la iglesia de Corinto, llenos de diferentes culturas. Esta ciudad había sido también anteriormente conquistada por Roma, mis hermanos. Al tener una cultura mezclada, muchas culturas mezcladas, también tenía muchas religiones, porque cada cultura traía sus propias religiones. Se dice que en Corinto había más de 12 templos gigantes paganos. Entre esos templos había un templo a la diosa del amor, a Afrodita. Y se cuenta, aunque no es confirmado, se dice que en ese templo había por lo menos 1000 prostitutas. Y esas 1000 prostitutas pues ofrecían esos servicios a todos los visitantes y a todas las culturas que iban a adorar a la diosa Afrodita en este lugar. Era una ciudad, mis hermanos, completamente pervertida, promiscua, entregada al pecado, y una ciudad donde la inmoralidad estaba a flor de piel. Era una ciudad completamente inmoral. Se acuñó el término
corintizar. Cuando se decía vamos a corintizar, era como decir vamos a cometer inmoralidades, y era algo normal. En Corinto no había como estos niveles de pulcritud, no, nada de eso. Era una ciudad completamente pagana y completamente entregada al pecado. Es como decir en un tiempo, porque ahora ya cuando se menciona este sector de Capotillo, porque es una callecita de Capotillo, la 42, ahora eso es famoso. Ahora se habla de muchas cosas, de baile en ese lugar, pero antes, cuando se mencionaba el sector de Capotillo y se mencionaba la 42, específicamente se hablaba de droga y de consumo abiertamente. Eso más o menos es lo que significaba corintizar. Esta gente, mis hermanos, se acostumbró a la inmoralidad y eso era algo normal para ellos. De manera que sostenían relaciones abiertamente, de manera pública. Muchas veces sostenían relaciones sexuales entre familiares. La comida que ellos vendían, toda la comida la vendían sacrificada a ídolos. Esta comida sacrificada a ídolos se vendía en los pueblos. Y cada cultura compraba su comida según el ídolo a que ellos adoraban. Era una ciudad que estaba completamente dividida según el Dios que ellos adoraran. Y a esa ciudad, mis hermanos, a esa ciudad tan perversa y a esa ciudad tan corrupta, el Señor llama al apóstol Pablo para que levante una iglesia ahí en el medio. Miren lo que él le dice en el libro de los Hechos 18, 9 y 10, el Señor hablándole al apóstol Pablo. Miren lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oigan lo que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo, que él tiene mucho pueblo en una ciudad tan pagana y tan perdida. Dios le estaba más o menos diciendo a Pablo: yo tengo una iglesia saludable en medio de un mundo enfermo. Era más o menos lo que el apóstol Dios le estaba diciendo: Pablo, tranquilo. No importa el alboroto que tú veas, tranquilo, porque yo tengo una iglesia saludable en medio de lo que tú ves y en medio de la enfermedad. Y así se mantuvo el apóstol Pablo predicando por 1 año y 6 meses el evangelio en este lugar. Y una pregunta que tenemos que hacer: ¿cómo ustedes creen que llegaron a la iglesia todos esos creyentes con diferentes culturas? ¿Cómo ustedes creen que ellos llegaron? De manera, es claro y es obvio, que trajeron inmediatamente todas sus culturas, todas sus mañas y malas costumbres, la trajeron a la iglesia. E inmediatamente la iglesia comenzó a tener situaciones y comenzó a tener conflictos y comenzó a tener divisiones. Ya no se estaban dividiendo por el Dios que adoraban, pero sí se dividían por a quién seguir. Yo sigo a Pablo, en Corintios unos seguían a Pedro, en algunos otros seguían a Apolo, y algunos eran mucho más espirituales y decían: yo soy de Cristo. Pero mis hermanos, había división, había inmoralidad dentro de la iglesia. Había un grupo que pensaban que podían ir y tener relaciones con las prostitutas de los dioses paganos. Habían otros que todavía eran peores, que comenzaron a tener relaciones. Una persona vivía con su madrastra, con la esposa de su papá, y era miembro de la iglesia. Normal. Y la iglesia no se inmutaba, eso no le pasó nada. Era un desorden lo que había en esta iglesia, mis hermanos. En los cultos eran tan fuertes que se reunían a celebrar la Santa Cena, como hoy. Y ustedes saben que la cena era con vino real. Y ese vino tenía su carga de alcohol. Y ellos terminaban borrachos en el templo y en la sinagoga que ellos se reunían a adorar, hermano. Así estaba esa iglesia. Y tenían problemas doctrinales, problemas sobre el matrimonio, sobre los dones espirituales, problemas sobre la resurrección, los sacrificios a los ídolos. Tenían un sinnúmero de problemas. Pablo le ha enviado una carta que no se registra
Esta carta no quedó registrada. Pablo le envía una carta diciéndole a ellos cómo debían de comportarse ahora que ya son nuevas criaturas. Ahora que ya ellos no pertenecen al cuerpo, al templo pagano, sino que ahora ellos son parte del templo de Cristo. Pablo le envía una carta sugiriéndole y ordenándole cómo debían de comportarse. Pero ellos al parecer le respondieron al apóstol Pablo diciéndole claramente que ellos no estaban de acuerdo con nada de eso. Y incluso ponían en duda el apostolado del apóstol Pablo. No creían que él era un verdadero apóstol porque no había caminado con Jesús y no había estado con Jesús. Pero el apóstol Pablo le responde a ellos todas las objeciones y todas las cosas que ellos le pusieron. El apóstol Pablo se las responde en Primera de Corintios. Y de eso, mis hermanos, es que nosotros vamos a ver. Primera de Corintios trata el apóstol Pablo diciéndole a este grupo de gente cómo deben de comportarse ahora que son creyentes y cuál es la vida nueva que deben de vivir a partir de que ya viven para Cristo. Hermano, desde el saludo que usted ve en el apóstol Pablo, desde el saludo, los primeros 3 versículos, ellos se dieron cuenta por dónde el apóstol iba. Porque él de una vez le comienza a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ellos entienden claramente qué le está diciendo el apóstol Pablo en cada una de sus palabras. Por eso, hermano, nosotros aquí en estos primeros 3 versículos vamos a ver al remitente, que es el apóstol Pablo. Vamos a ver a los destinatarios, que son los corintios, la iglesia de Corinto, y vamos a ver un breve saludo. Lo primero que el apóstol Pablo presenta es la autoridad apostólica. Vaya conmigo nuevamente al versículo 1 y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mis hermanos, Pablo no era cualquier cosa. Él no era cualquier cosa. Él era un apóstol de Jesucristo. Había sido enviado, que es lo que significa la palabra apóstol. Había sido enviado no por los demás apóstoles, no había sido enviado ni siquiera por la iglesia primitiva. No, el apóstol Pablo había sido enviado por el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que él le dice, apóstol de Cristo. Está revestido con toda la autoridad que tiene un apóstol y por eso puede ordenarle a la iglesia cómo se debe dirigir y cómo debe de caminar. Mis hermanos, el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Cuántos creen eso? Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero ese fundamento de la iglesia lo pusieron los apóstoles, porque Cristo no escribió ni una carta. Cristo no escribió ningún libro, sino que los apóstoles, inspirados por Dios, ponen el fundamento. Ellos tuvieron que poner el fundamento. Miren lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera, mis hermanos, que la autoridad que el apóstol Pablo porta es una autoridad del mismo Señor Jesucristo. Él es un apóstol verdadero, él es un apóstol confiable y él es un apóstol que tiene autoridad para regir y organizar la iglesia como el Señor le ha mandado. Por eso, hermano, hoy se nos hace difícil y no creemos en el apostolado moderno, porque la Biblia dice que los apóstoles tienen que poner el fundamento. Y estos apóstoles pusieron el fundamento. Y si hay algún maestro constructor o algún arquitecto como Israel, sabe que no hay dos a zapata. No hay dos fundamentos. Solamente hay un fundamento y se puso con la iglesia primitiva, se puso con los apóstoles enviados por el Señor Jesucristo y ellos pusieron el fundamento. No hay apóstoles en este tiempo, hermano. No hay apóstoles. Ese ministerio cesó y fue un ministerio completamente para esta generación y gracias a Dios por ello. Porque ellos pusieron un fundamento tan firme que todavía 2023 años nosotros podemos estar predicando por ellos sin contradicciones. Hermano, hay apóstoles hoy día que se contradicen entre una prédica y otra.
Y estos apóstoles se mantuvieron predicando a Cristo y todavía nosotros no tenemos un solo problema ni una contradicción. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que este apóstol no había sido puesto por su propia voluntad. Él no se soñó y dijo, voy a poner en Facebook Apóstol Manuel Encarnación hoy. No. Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. De manera que la voluntad de Pablo, cuando él se le llamó inicialmente, no era ser apóstol. Él iba camino a matar a los cristianos. Él no buscaba ser un apóstol de Jesucristo. Es la voluntad de Dios que subyuga la voluntad de él y pone a que esa voluntad humana del apóstol Pablo quiera ser apóstol. Hermano, es un apóstol por la voluntad de Dios. No es un apóstol que ha decidido él mismo tomarle una autoridad que no se le ha dado. Poner un nombre y ya una etiqueta y ya soy apóstol. Que yo te unjo como apóstol. Nada de eso, hermano. El mismo Señor Jesucristo se le apareció y nadie podía poner en duda porque él portaba las señales apostólicas. Por eso nosotros, si somos apostólicos, es porque creemos en la doctrina de los apóstoles. Creemos que el fundamento ha sido puesto una sola vez. Mañana se puede levantar un pastor, un apóstol, un profeta y querer contradecir esto y nosotros seguiremos igualito. Porque tenemos un solo fundamento. No hay dos fundamentos. Aquí no hay otro apóstol nuevo. El apóstol Pablo dice que él fue un apóstol por la voluntad de Dios. Quiera Dios que todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, sea por la voluntad de Dios. Amén. Número 2. El apóstol quiere ahora mostrarnos cuáles son los destinatarios y a quién se le está enviando esta carta. Y miren, yo quiero que leamos el versículo 2, pero usted lo va a leer entre líneas y vaya conmigo viendo cada palabra que está ahí tiene una intención. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo no sé si usted puede notar, y es increíble la forma como el apóstol describe a la iglesia de Cristo, de Corinto. La forma como él la describe y como él la detalla y como él dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados. Pero usted escuchó cuál era la descripción cuando yo inicié. Esa gente tenían un desorden y el apóstol Pablo le dice a los santificados llamados a ser santos. Una iglesia que está completamente hundida en la corrupción, el apóstol y el Señor Jesucristo le llama los santificados. Hermano, por más que usted vea la iglesia como usted la vea, por más que usted la quiera comprender como usted la quiera comprender y vea todos los errores de la gente que está aquí, seguimos siendo la iglesia de Dios y somos santificados. Hermano, no importa cómo usted vea la iglesia, por eso hay que tener mucho cuidado para señalar a una iglesia. Porque cometa algunos errores, hay que tener tacto, hermano. Porque la iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo la iglesia santificada. Bendito sea el Señor. Y yo quisiera narrarlo esto como con una pequeña historia. Imagínese a un señor llamado Don José. Ese señor que tiene un redil, es un pastor de ovejas. Recuerde que el Señor Pablo le dice a los santificados, llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos. Este señor, Don José, tiene un pequeño redil y ahí él tiene ovejas. Pero el señor Don José siempre va y compra ovejas al mercado. Y esas ovejas que él compra, él no las compra porque está muy bonita.
Él la compra porque son ovejas que tienen algún desperfecto, tienen una pierna quebrada, necesitan ser recortadas, necesitan ponerle algún medicamento. Ahora, lo que sí se sabe es que todas las ovejas que pertenecen al redil de Don José son curadas y son una oveja que están sanas. Siempre se entiende que todas las ovejas que pertenecen a ese redil inmediatamente son ovejas que han sido sanadas, que han sido curadas, y que ahí no hay ovejas que entre para quedarse enfermas, sino que ha entrado esas ovejas al redil de Don José para poder ser sanada. Todo el que ve desde fuera las ovejas de Don José sabe y está consciente que están sana y que son ovejas que han sido curadas por la mano de este gran hombre. Pero solo Don José y las propias ovejas reconocen el proceso en el que están para sanarse. Solo ellas y el mismo dueño conocen ese proceso que ellas están para poderse sanar. Asimismo, mis hermanos, nosotros hemos sido santificados en Cristo. Como iglesia de Cristo, cuando venimos aquí, venimos desbaratados con un sinnúmero de cosas, pero cuando entramos aquí, el Señor nos ve como los santificados en Cristo. Ya somos las ovejas de Don José, y el que ve esas ovejas está consciente que a pesar de sus errores, ellas van a ser curadas por Don José. Asimismo es la iglesia de Cristo, hermano. Todos somos santificados, pero hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser sometidos al proceso para poder sanarnos y poder curarnos. De esta misma manera, mis hermanos, el Señor trabaja con nosotros día a día, y solo Dios y nosotros sabemos en la etapa de santificación en la que estamos. A veces vemos personas y decimos, es un impío. Solo Dios y Él saben por el proceso en el que están pasando. De manera, mis hermanos, que la misión de la iglesia es una sola. Es ser una iglesia completamente santa. No importa la carga cultural que nosotros tengamos a nuestro alrededor. No importa todas las cargas que la cultura nos quiera arrojar. La iglesia tiene una marca distintiva, y es ser santo en medio de un mundo corrupto y perverso. La iglesia de Jesucristo debe de mantenerse santa para Dios, y una iglesia que no se contamina, una iglesia que no se corrompe, una iglesia que se mantiene limpia delante de Dios. Hermanos, busquemos la santidad todos los días, o tendremos que cambiarlo el nombre. Y el llamado de las Escrituras, hermano, es completo a que nos santifiquemos. Efesios 4, 21 y 22. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primera de Pedro 1:15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor nos ha mandado a ser santos. Dice, huid de las pasiones juveniles, someteos pues a Dios y resistir al diablo, y de vosotros huirá. Poned nuestra mirada en las cosas de arriba. Ese es el llamado de todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Hermano, nos ha llamado el Señor a ser completamente santos. Dice, hermano, y estos hermanos en Corinto pensaban que ellos iban a traer la cultura, a establecerla en la iglesia. Ah, no, es que yo soy griego, y los griegos nosotros adoramos de tal forma. Ah, no, es que yo soy hebreo, y yo soy judaizante, y yo tengo que traer tales fiestas. Ah, no, que yo soy de tal, yo pertenezco a tal Dios, yo adoro de tal forma. No, hermano. No es así. La iglesia tiene su propia cultura. La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene una cultura santa. Y el mundo no nos puede influenciar a nosotros cómo debemos de hacer las cosas. Y a veces eso pasa, muchas veces.
el mundo nos comienza a influir con algunas pequeñas frases y comienza a decirnos cosas como una mentira al año. Termínela. Una mentira al año. Mis hermanos, esas cositas se van entrando dentro de nosotros. Y ya fácilmente tú decir una mentira al año. Y seguimos. Nadie muere. Dígalo, nadie muere. ¿Y qué hace ese tipo de cosas dentro de nosotros? Nos permite ir como legitimizando algunos pecados, algunas cosas. La infidelidad no se debe de ver tan mal. No. Es que la Biblia dice que tenemos que ser fieles a Dios y a nuestras esposas y a nuestros esposos. Mis hermanos, la cultura nos dice que no debemos de ser tan rígidos en la predicación. Nos dice que no debemos de ser tan rígidos en la forma de hablar. Nos dice que no debemos de ser tan rígidos hasta en la forma de vestir. Y la iglesia tiene su propia cultura. El mundo no puede tratar de culturizarnos a nosotros. Nosotros tenemos una cultura y tenemos que con esta cultura impactar al mundo enfermo. Pero mis hermanos, si nosotros estamos aquí dentro, en enemistades, en iras, en contienda, en celos, en enojo, en disensiones, estamos enfermos y no podemos sanar a ningún mundo. Necesitamos ser santos. Necesitamos ser saludables. Una iglesia santa es una iglesia saludable que puede impactar al mundo. ¿Y cuál es el llamado de la iglesia? Si yo te preguntara a ti en esta mañana, ¿cuál es tu principal llamado? ¿Cuál es tu principal llamado de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios ha buscado toda la vida contigo? Vaya al versículo 2 conmigo, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice, hermano, desde el saludo, desde el comienzo de la carta, el apóstol Pablo le está diciendo claramente, ustedes son llamados a ser santos. Ustedes no son llamados a tener un ministerio grande o profético. Ustedes no están llamados a cantar como ángeles. Ustedes están llamados primero a ser santos. Esta es la función de la iglesia, hermano. Es una función para ser santo. Se entiende, mis hermanos, que todas las ovejas que están aquí en este redil deben de ser completamente santas y vivir para el Señor. Mis hermanos, no puedes vivir para deshonrar el redil que te llamó, que te limpió, que te santificó, que te dio nombre. Que cuando tú no valías un solo centavo, que cuando nadie daba nada por ti, ese redil te recogió y te llamó y te aceptó y te permitió, te acogió dentro de sus brazos y te dijo, ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo viviremos para poder ensuciar el nombre de ese gran hombre que todo el mundo sabe? Que cuando alguien viene a este redil es una oveja limpiada y sanada y una oveja santificada. ¿Cómo vamos a manchar el nombre de este gran pastor llamado Cristo? La actividad, mis hermanos, constante que nosotros vamos a tener mientras vivamos como iglesia y de manera personal es luchar contra nuestros propios pecados. Y es lo más difícil porque muchas veces nuestros pecados se esconden tan fácil dentro de nosotros. Esos pecados se esconden detrás de una máscara que nos permite darnos un espacio de permisividad, de que relajarnos, de que eso no es tan malo para nosotros. Sí podemos ver los pecados de los demás, pero mientras vivamos nosotros debemos de luchar con nuestros propios pecados. Pablo dice que él golpeaba su cuerpo todos los días. Yo diariamente golpeo mi cuerpo. No vaya a ser cosa que siendo yo un heraldo termine yo descalificado.
Y hay gente que vive tan relajada como si no estuvieran peleando con el diablo, como si no estuvieran peleando con el mundo, como si no estuvieran peleando con ellos mismos. Hay un escrito de un puritano llamado John Owen, que él dice: no entiendo cómo alguien puede ser un verdadero creyente si su carga más pesada no es el pecado, no siente el dolor por él y no lo ve como un problema. Diariamente el pecado frustra o lo frustramos, prevalece o prevalecemos sobre él, y esto será así mientras vivamos en este mundo. Exoneraré de ese deber al que puede llevar al pecado a una tregua o a una suspensión de las almas en esta guerra. Si el pecado lo deja en paz en cada día y en cada deber, pero si el pecado no nos da tregua, debemos morir en el intento por santificarnos. Oh, hermano, es inconcebible que vivamos una vida como si no estuviéramos peleando con nuestro propio pecado. Como si no estuviéramos luchando por ser santos. Como si no nos costara la santidad de Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice a los santificados, llamados a ser santos. Ese llamamiento, mis hermanos, es un llamamiento que debe de estar todos los días en nuestras vidas. Cada acción que voy a hacer, me debo de preguntar: ¿estoy siendo santo con esto? ¿Se la puedo exhibir a todo el mundo? Si no le puedo exhibir estas cosas que voy a hacer a los demás, hay problema. Que podamos, mis hermanos, preferir la muerte antes de fallarle al Señor. Como diría José, no importa que Potifar me mate. Como diría Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no importa que usted nos mate, no importa que usted acabe con nosotros, no importa que usted termine con nuestras vidas, siempre y cuando nosotros podamos servir a nuestro Dios. Y aunque Él no nos libre de sus manos, serviremos a Él. Y este es el llamado, mis hermanos, de la santidad que no solamente tienen los corintios, y que no solamente tiene la iglesia Monte de Alabanza, es un llamado completamente universal a los que se llaman ser cristianos. Dice en el versículo 2, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que el apóstol Pablo reconoce claramente que es un llamado que no está basado en la cultura. No era un llamado porque ellos estaban en un lugar muy perdido. No era un llamado a ser santo porque la cultura de ellos era muy pagana. Era un llamado a ser santo porque ese es el verdadero vivir de un creyente. No es concebible un creyente que no viva para ser santo. No te estoy hablando de que caiga en un momento, pero está luchando día a día con sus propios pecados. Está luchando para aplacar sus maldades. Habla su corazón todos los días y le dice: tienes que morir. Hoy no vas a vivir un día más a mi lado. Tienes que morir a tus propios deseos. Vive hablándose, vive en santidad. Y ese llamado es universal, hermano. Ese llamado es para todos los creyentes de todas las eras, de todos los tiempos. El estándar no va a bajar porque estemos en el 2023. Porque ahora haya nueva moda no significa que vamos a bajar de estándar. No. Seguimos siendo santos y tenemos que seguir perfeccionando esa santidad. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, va tan profundo, y vamos a ver esto durante todas las cartas, durante el año completo. El apóstol Pablo quiere entrar en la santidad de los creyentes de Corinto, que hasta quiere infiltrarse en con quién ellos se juntan. ¿Usted está entendiendo? No, que yo soy santo, pero yo ando con un grupo de delincuentes, no importa. Miren lo que dice 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. El apóstol le dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis.
¿Quieres ser santo? Pero tus amistades siguen siendo un grupo de gente que su vida va en decadencia. Tú quieres ser creyente verdadero y dice que puedes andar con cualquier persona. Esa santidad no te va a durar mucho, hermano. Hermano, la iglesia que es una iglesia saludable es una iglesia que es una iglesia completamente santa, que está luchando todos los días, y aún los amigos de los creyentes con los que ellos se juntan son amigos que les van a influenciar de manera positiva. Y es importante, hermano, si tú te sientas a chimotear con la vecina de al lado de tu casa, si tú te sientas a hablar 4 horas con cualquier hermano y no te hablas de nada de Cristo, no te hace más santo, al final tú no vas a santificarte ni un momentito. Esa hora de oración que tú le dedicas al Señor se te va en esos 25 minutos de chisme. Por eso debemos elegir aún con quienes nos juntamos si queremos ser santos. La influencia que el mundo nos dice a nosotros, que sí podemos hacer lo que quiera, podemos estar con cualquiera, podemos juntarlo como sea, no es la santidad de la Biblia, hermano. No es la santidad de la Biblia. Una iglesia saludable, hermano, nos va a proveer los medios para ser santos. Y eso es lo que la iglesia Monte de Alabanza quiere. Proveerle a los creyentes los medios y todas las vías para que sea una iglesia santa. Que cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, usted pueda decir: Señor, gracias por el lugar donde me colocaste. Porque allí me enseñaron cómo caminar por fe y para fe y cómo hacer morir mis propios pecados con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también eso va a servir para recordarte si un día llega delante de la presencia de Dios y no fuiste santo. Cuando tú quieras decir algo, el Señor te va a decir: te coloqué en el lugar perfecto. Se te predicaba todos los domingos que te arrepientas de tus pecados. Se te dijo que tienes que ser santo o que muera en el intento. Se te dijo que tienes que guardarte para Dios. Se te dijo que elijas bien tus amistades. Se te dijo bien, que te dijo todos los días que te guardara. Se te dijo que leyera la Biblia. Se te dijo que orara. Se te dijo que ayunara. Pero hoy estás aquí enfrentándome a mí, no como padre, sino como juez, porque no escuchaste la palabra de tus pastores y de tus líderes y de los predicadores que te hablaron todos los días y todos los domingos. Que tú te pares delante de Dios y tú puedas sentir que es un padre, es diferente a que tú te pares delante de Dios y sientas que es el juez de toda la tierra, que te va a juzgar y no va a tener compasión de ti y te va a decir: al fuego eterno, hijo malvado, no escuchaste la palabra, se te predicó, se te pidió que seas santo, se te pidió que lucharas, se te pidió que gimiera por tus propios pecados, que seas santo. En medio de este mundo enfermo, había gente también que se guardaron. Si tú puedes decir: no, es que el mundo era muy enfermo. Sí, pero la iglesia también era muy saludable. La iglesia también, a pesar de sus problemas, era una iglesia saludable. Si tenemos problemas aquí en Monte de Alabanza, muchísimo. Pero lo vamos a trabajar durante todo este año. Y Dios nos va a ayudar para santificarnos más y más. Si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que luchar, hermano. Y todo lo que se diga aquí, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a pelear para que esta iglesia siga avanzando y pueda entrar y podamos sacar todas esas cosas que el Señor trabajó en Corinto, el Señor la pueda trabajar aquí en nosotros. Amigo que estás aquí, el último saludo del apóstol Pablo es: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestros padres y del Señor Jesucristo. Temo decirte que ese saludo, aún el saludo más sencillo, si tú no estás en Cristo, si tú no eres cristiano, si tú no has decidido vivir para Dios, ni siquiera ese saludo es para ti. Ese saludo, a pesar de los creyentes que están aquí, a pesar de los errores que tú puedes ver en los creyentes que están en este lugar, de tus familiares que quizás ves y tú dices: pero fulano comete tales errores. Sí, pero él dice que es creyente. Aún ese saludo es para él. Pero ni ese saludo, si tú no eres creyente, es para ti. Pero toda la carta
de Primera de Corintios, y no toda la carta de Primera de Corintios, toda la Biblia en este día puede ser para ti. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú vienes y pide al Señor que te perdone tus pecados, esta Biblia completamente de esperanza y de un Dios perdonador es para ti. La iglesia ha sido colocada en un mundo completamente enfermo. Un mundo completamente enfermo. Hermano, estamos en decadencia moral. Lo que se vivió en Corinto no está muy lejos de lo que nosotros estamos viviendo hoy. A lo bueno se le llama malo. A lo malo se le llama bueno. Hoy se aplaude. Hoy son héroes aquellos que hacen muchas cosas malas. Esos son los héroes, los que cantan mala palabra, los que cantan muchas cosas extrañas. Esos son los héroes de este tiempo, aquellos que le botan los celulares porque le quieren tomarse una foto con ellos. Esos son los héroes que la gente hoy aplaude. Y la iglesia de Jesucristo ha sido colocada en ese mundo vil. Ahí. Y no en otro. Y el Señor nos ha mandado a brillar en este tiempo, hermano. En este tiempo. Así que a los jóvenes, a todos los creyentes de cualquier lugar que puedan ver en algún momento este video, o a la iglesia que está aquí sentada, donde quiera que estemos, brillemos por lo que somos. Que nos relajen, que se burlen de nosotros y que digan, ustedes lo que son unos anticuados, unos retrógradas, pero no importa lo que ellos digan de nosotros. Un día nosotros reiremos por la gloria de Dios manifestada en nosotros. Oh, que se burlen de nosotros. Que se burlen de nosotros. Dicen que por ahí que el que ríe de último, ríe mejor. Y nosotros reiremos con Cristo. Amén, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Incline su rostro, hermano. Señor, gracias. Una iglesia saludable en un mundo enfermo, Señor. Reconocemos, Señor, siempre reconocemos, Señor, que todavía tenemos muchas áreas que sanar, muchas áreas. Y que seguimos, Señor, cojeando de algunas patitas. Señor, quizás debemos ser, Señor, de alguna manera, Señor, trabajados más por ti. Tenemos que ser más quebrantados por ti. Lo que sí creemos también, Señor, que nunca, Señor, una de tus ovejas caerá. Señor, tú has prometido, Señor, que por más torpe que seamos como iglesia, que por más torpe que seamos como oveja del redil, Señor, nunca nos vamos a extraviar. Ayúdanos, Señor, a mantenerlo en este redil, Señor. Oh, santifica a tu pueblo, Señor. Mira este comienzo de año, Espíritu Santo. Este comienzo de año, Señor, permite que nosotros podamos ser más santos que el 2022. Señor, que nosotros podamos medirnos todos los días, Señor, y batallar con nuestras propias maldades, con nuestros pecados, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús.